Pedro Cormac, muy buen día Pedro, ¿cómo te va? Mariano, Rodolfo, desde Radio Urbana te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, Pedro. Bueno, por supuesto que ustedes fijaron esa postura después del plenario. No están dadas las condiciones para el inicio de clases. ¿Por qué, Pedro? Mira, esto primero tiene que ver lógicamente con con una mirada de los secretarios generales de la provincia, teniendo en cuenta que seguramente la semana que viene vamos a estar con asambleas y congresos que ya tienen una mirada aún más amplia, ¿no? Digamos, sobre la situación. Pero lo que estamos viendo creo que es lo que está viendo en general no solamente en la provincia de Santa Cruz, sino gran parte del país en cuanto a aspectos que, bueno, generan muchísima incertidumbre, que marcan que ha habido un 2020 donde el Estado no ha estado presente, no han habido grandes inversiones, la situación de la curva epidemiológica que tenía una meseta en el mes de diciembre, hoy es muy compleja y hay algunas localidades, lógicamente, que la situación se acentúa aún más, por lo cual, bueno, son muchos los factores, ¿no? Yo podría seguir nombrando cuestiones que tienen que ver específicamente con el rol, en este caso, del Consejo Provincial de Educación, pero lo cierto es que, como te decía anteriormente, vamos a tener una paritaria el día 18, unos días antes asambleas y congresos, y ahí tomaremos definiciones más concretas, porque el día 12 hay una reunión del Consejo Federal Nacional en Pisurno, así que bueno, seguramente ahí habrá una definición un poco más nacional, y en teoría el día 1 de marzo en muchas jurisdicciones habría la presenciabilidad de alguna manera que se está debatiendo y se está discutiendo. No sabemos todavía bien el detalle en la provincia de Santa Cruz, ¿no? ¿Hoy se tenían que presentar a los colegios? Sí, entre ayer los directivos, hoy el resto del personal docente, nosotros lo que sí consideramos en el plenario es el hecho de que el mismo gobierno nacional y provincial está sacando diferentes tipos de decretos y está de alguna manera justificando la situación, lógicamente, y entendiendo cuál es la pandemia, no le encontrábamos demasiado sentido al hecho de tratar de que se junten muchísimas personas en un determinado lugar, cuando en realidad la tarea a cumplirse en ese lugar se puede hacer hoy en la casa, ¿no? Lo que hacías en septiembre, ¿por qué necesariamente hacerlo hoy? Simplemente por la convención de un calendario que marca que el día 9 hay que estar adentro de una escuela. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos es darle una herramienta al docente también a través de la asesoría legal, como para, bueno, lógicamente, constatar, lógicamente la presencia, pero después que haya una continuidad, por lo menos en estos días que todavía, insisto, estamos hablando de la etapa anterior a lo que implicaría ya el movimiento de alumnos, ¿no? Pedro, una preocupación que hay a nivel nacional, provincial, e incluso lo hemos planteado acá en el programa, tiene que ver con la llegada de las vacunas, ¿no? Que parece un proceso que viene demasiado lento. Ustedes quedaron en tercer lugar, me parece, después de los adultos mayores, ¿no? Para recibir las vacunas. Sí, no es que nosotros lo pensemos de un lugar de competencia o prioridades. Lo cierto es el tema de saber cuándo, ¿no? Yo le escuchaba a la presidenta del Consejo ayer o antes de ayer decir que calculan que podría ser entre el mes de abril y el mes de mayo. Cuando nosotros tuvimos la reunión con el Ministerio de Salud, lo que nos dijo el Ministerio de Salud es que habría toda una primera etapa que lógicamente implicaba a los trabajadores del sistema de salud, en una segunda etapa a los mayores de 60 años o menores de 60 años pero con algún tipo de factor de riesgo, y en una tercera etapa sí los docentes junto a las fuerzas de seguridad. Pedro, esto podría ser abril o mayo, pero nosotros el año pasado ya creíamos que a esta altura íbamos a estar vacunados y todavía no lo estamos, ¿no? Entonces, no, en todo el país, sí, tal cual. Entonces, acá sabemos que hay una cuestión de competencias, de laboratorio, de cuándo llega la vacuna, de qué pasa con la jeringa, es un poco complejo, pero bueno, todos estamos deseando también, creo,
esto lo hablo desde el plano personal, pero creo que la mayoría de los docentes lo que queremos es tener, lógicamente, la seguridad, la inmunidad para poder estar trabajando en lo que es nuestro lugar de trabajo, lo que es nuestro territorio, lo que es ese espacio en donde, lógicamente, el vínculo con el alumno no es exclusivamente vinculado, digamos, a la transmisión de conocimientos, sino de otros factores que hacen que, bueno, sin duda, Pedro, sea un elemento esencial. Vos sabés que ayer, la semana pasada, el viernes, estaba en Puerto Santa Cruz Ismael Enrique, el vicepresidente, y nos comentaba en Mejor a la Mañana que dentro de todo el estado edilicio de las escuelas, de los establecimientos educativos en la provincia estaban en buenas condiciones. Ato eso a algunas por ahí declaraciones que hicieron secretarios de las filiales del interior, como por ejemplo Pico Truncado, en donde se alertaban porque se enteraban de que, por ejemplo, por esta semana se iban a poner en marcha algunos trabajos para arreglar las escuelas, cuando ellos escribían, tus pares, que hubo todo un año como para tratar de hacer ese tipo de laburos. Claro, pero esto además es algo lamentablemente histórico en la provincia, ¿no? Digamos, hay grandes diferencias y uno puede encontrar escuelas en buenas condiciones, medianamente en buenas condiciones, y escuelas realmente abandonadas a su suerte, ¿no? Digamos, en un estado, digamos, de precariedad enorme. Entonces, y esto no tiene que ver tampoco, no está relacionado, digamos, con la curva epidemiológica en esa localidad, ¿se entiende? O sea, digamos, vos podés tener en una determinada localidad que las escuelas estén un poco mejor, pero digo, el pico de contagios es enorme y al contrario. Entonces, digo, no hay un solo factor como para entender todo un proceso. Cuando uno caracteriza la realidad, tiene que hacerla a partir de diferentes tipos de variables, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la escuchaba también a la presidenta ayer o antes de ayer diciendo, bueno, posiblemente el 1 de marzo nosotros vamos a pretender que esto sea progresivo en algunos lugares. Bueno, veremos cómo se hace, cómo se planifica y cómo se informa. Creo que eso es lo importante, también saber nosotros de qué manera esto se va a realizar, ¿no? No queremos tener una mirada absolutamente catastrófica sobre todo, más allá de que realmente la pandemia es una catástrofe para la humanidad, pero digo, lo cierto es que a veces sucede, digo, yo estoy en Puerto Santa Cruz y acá casi no hay casos, pero sabemos de localidades que no tenés camas, entonces, digo, la situación es diametralmente diferente de una localidad a otra, pero también sabemos que hay localidades, como digo, que no sé, para nombrar una, de Piedrabuena o algunas que hasta ayer no tenían caso y hoy te aparecen un montón. Entonces, es difícil la situación. Creo que hay que tener mucha responsabilidad, hay que tener mucho cuidado y sin perder, insisto, digamos, la vinculación entre el alumno y el docente, tratar de protegernos todos. Creo que eso es simplemente irracionalmente lo que de alguna manera trató de significar y plantear el plenario del secretario general. Pedro, cuando hablamos de condiciones edilicias, ¿no? Para el colegio, hablamos no solamente de lo que tiene que ver con el edificio, sino también de lo sanitario, ¿no? Exactamente, tiene que ver con lo sanitario y además tiene que ver con la conectividad. Yo creo cuando hablo de insumos y no me refiero exclusivamente a lo edilicio del ladrillo, ¿no? Claro. Tiene que ver con la inversión en educación. Y esa inversión que se transforme en situaciones concretas, ¿no? Porque por ahí nosotros escuchamos grandes informes, grandilocuentes, con grandes números, inversiones. Trota trajo anuncios, algo así, en los últimos días, en cuanto a inversiones. Sí, pero no solamente Trota, digo, lo vemos con autoridades locales también, que vos decís, bueno, esto es Suiza. Y después cuando vas a las escuelas, te encontrás en realidad, digamos, con el verdadero tercer mundo. Entonces, digo, la situación no, digamos, hoy hay una frase que se dice en muchos lugares, y lo están diciendo lógicamente las representaciones sindicales, que hacia la clase política, que es menos discursos y más recursos, ¿no? Y eso me parece que es lo que de alguna manera
se está tratando de exigir, ¿no? Digamos que los recursos estén, pero no solamente en función de decir, bueno, tenemos alcohol en gel y con eso ya la situación está, porque nos encontramos con escuelas realmente muy deterioradas, donde están rotas, digamos, cuestiones que son absolutamente básicas. Y después cosas que trascienden a la escuela, ¿no? Que están de la vereda hacia afuera también, como es la falta de agua y un montón de factores que hacen que, bueno, la situación lógicamente sea grave. Pero los problemas edilicios no es una invención sindical. Ustedes lo saben porque son periodistas, porque conocen, porque recorren, y hemos tenido en los últimos años, digamos, situaciones realmente patéticas, ¿no? Digamos, de encontrarnos con calderas que han explotado, y problemas de gas, que se ha caído un techo y ha lastimado gente, o sea, monóxido de carbono en la escuela 77 del acero, o sea, digo, no son invenciones o una mirada catastrófica de la vida, de que está todo mal, y no. Lamentablemente los últimos años nos marcan que no han habido realmente esas inversiones que se necesitan en educación para saber que la escuela es un lugar seguro, ¿no? Y eso, en un contexto como este, es mucho más necesario, ¿no? Y bueno, y además de escuchar lógicamente los discursos, nosotros debemos constatar que las cosas realmente se hagan. Pedro, la última para ir cerrando, la semana que viene hay paritarias, queríamos saber, bueno, cuáles son, no la propuesta, sino cuáles son las expectativas que tienen ustedes justamente para sentarse a la mesa con el CPE. Sí, mirá, por supuesto para nosotros es muy importante la paritaria salarial del día 18, previamente al día 18, los días anteriores vamos a estar con asambleas y congresos, ahí se van a definir lógicamente los mandatos más importantes, por lo cual también, sin duda, que dentro del mes de febrero va a ser una fecha determinante. Digo porque lo salarial, más allá de que hoy la salud creo que es un factor excluyente, digo, lo salarial en un país como en la Argentina, en donde todo el tiempo las variables económicas se modifican en general, en contra, digamos, de los trabajadores, con niveles de inflación muy altos, con una devaluación del peso alarmante, con el aumento de la nafta que implica el aumento de todo lo que consumimos en general, hace que, bueno, digamos, la discusión salarial no pueda ser una discusión anual y que cada 12 meses nos reunimos a ver qué es lo que sucede. Tiene que ser algo, lógicamente, de una indexación permanente y de un trabajo, digamos, continuo, y que, bueno, lógicamente no se pierda en función de los niveles de inflación tan importantes que existen en el país. Así que bueno, esperemos el día 18, pero fundamentalmente la expresión de nuestro sindicato a partir del próximo congreso, que seguramente va a ser unos días antes. Pedro, lo dejaste muy en claro. Muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Urbana. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande, excelente semana. Ahí lo teníamos. Gracias, igualmente. Pedro Cormac, el secretario general de la DOSAC.